Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más para poder llevarle una palabra de consolación, una palabra de parte de nuestro Dios por medio de su palabra. Pues Él nos inspira, nos da la sabiduría que nosotros necesitamos saber para poder interpretar su palabra y para poder compartirla con ustedes, para poder hacer ese vínculo entre entre el cuerpo de Cristo, que somos todos, y juntos compartir la palabra de nuestro Dios. En esta semana estamos entrando en una etapa nueva de esta dificultad que hemos tenido llamado COVID-19, y mañana, lunes, se abrirán una nueva etapa en este cuarentena que se ha vivido en todo nuestro país. Mañana los ciudadanos tendremos libertad para poder circular desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche en todas las calles de nuestro país. Una nueva oportunidad para poder ir a algunos lugares, quizás a visitar a nuestra familia y hacer algunas actividades en las cuales no hemos podido hacer durante todo este tiempo de cuarentena. Pero esa nueva oportunidad también crea una gran responsabilidad en cada uno de nosotros como ciudadanos, y es la responsabilidad de poder seguir acatando las medidas de higiene, de distanciamiento social, las medidas que nos ayudan a protegernos uno de otro. Es una oportunidad para que nosotros podamos enseñar también a otros a cuidarse. Es una oportunidad para poder enseñar a nuestra familia a relacionarnos en esta nueva movilidad que vamos a vivir desde el día de mañana. Así que lo insto a orar para que el Señor nos libre, para que el Señor nos cuide. Algunos de nosotros ya estamos trabajando para que el Señor nos cuide en nuestro trabajo, nos pueda ayudarnos nos pueda ayudarnos a relacionarnos de una manera apropiada con todas las personas que nos rodean, y pueda librarnos del contagio de este mortal virus. Hoy quiero hablarles acerca de, el título del mensaje de hoy es Actuando con prudencia en días de dificultad, y quiero hablarles casualmente acerca de la prudencia, acerca de ser prudentes cuando hacemos cualquier actividad. Y mañana es un día especial para poder actuar con prudencia. El título del mensaje, como le dije, Actuando con prudencia en días de dificultad, y el pasaje base para este mensaje lo encontramos en San Lucas capítulo 14, versículo del 28 hasta el 32. Nos dice la palabra del Señor: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de poder estar reunidos con nuestros hermanos para disfrutar de tu palabra, para poder compartir lo que usted ha puesto en nuestros corazones, Señor, y llevarle esta voz de consuelo, esta voz de ánimo, Señor, y esta instrucción maravillosa que tu palabra quiere darnos hoy día. Guarda a cada hermano que escucha, guarda a sus familiares. Oramos, Padre, también por las personas que están en los hospitales, aquellos que están sufriendo esta terrible enfermedad de coronavirus, y aquellos, Padre, que están sometidos a otra enfermedad, pero, Padre, que esta pandemia los ha encerrado, Señor, y su atención ha sido la apropiada, Padre, para que usted los guarde y los libre y los ayude. Libera a Panamá, Padre, de esta circunstancia difícil que vive. Libera a cada una de las personas de nuestros conciudadanos que están en otros países, Señor, y que sufren también porque sus familiares están lejos, Señor. Tráelos pronto de regreso a esta patria, Padre. Guarda a cada pastor, Padre Celestial, que durante este tiempo ha tenido también que someterse a la cuarentena. No ha podido ver a su grey, Padre Celestial, proveerle de cada día, Señor, de lo necesario, Señor. Guarda a cada miembro de tu cuerpo, Señor, para que nosotros podamos vivir
en paz, provee para cada una de nuestras necesidades. Y permite que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, y pueda hacer lo que tú quieres hacer en esta mañana. Lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y como les dije, actuando con prudencia en días de dificultad. La vida está llena de actitudes constructivas. Cada vez que nosotros nos levantamos, cada día que abrimos nuestros ojos para enfrentar un nuevo día, iniciamos o continuamos una construcción de obras o hechos que de una u otra manera afectan cada uno de los días que vivimos. Cada día que nosotros abrimos nuestros ojos es una oportunidad para construir. Por esto que este pasaje que encontramos en Lucas es maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y hablándonos a nosotros en este día, nos hace ver la importancia que tiene que ver el hecho de construir bien. Y muchos de nosotros, cuando hablamos de construcción, únicamente pensamos en construir muros, bases, en construir cimientos, pero cada aspecto de nuestra vida tiene etapas de construcción y tiene una etapa de construcción. Hoy nosotros hemos estado guardándonos durante más de 60 días encerrados en una cuarentena. Muchos de nuestros hogares se encuentran bien, no hay contagio, no hay dificultad, no hay enfermedad. Hemos construido bien, hemos puesto buenas bases, pero ¿qué sucede de aquí en adelante? Tenemos el suficiente criterio, tenemos el suficiente material, hemos calculado lo necesario para poder seguir adelante y para poder seguir amparados por el Señor, amparados por su palabra, amparados por lo que hemos creído en Él, o a partir de que la cuarentena se levante nuestra vida va a ser otra. No, la Biblia dice que nosotros, si hemos puesto una base, debemos seguir ayudando para que esa base se fortalezca, para que esa base pueda sostener lo que sigue en adelante. Muchos de los eventos que vivimos hoy son consecuencia de cómo construimos en el pasado. Hay mucha gente que se ha enfermado porque tal vez tenían que trabajar, tal vez tenían que estar relacionándose con una persona enferma. Bueno, ese evento que ellos están viviendo hoy es algo que tiene que ver con lo que vivieron ayer, con cómo construyeron ayer. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo nos invita a calcular antes de emprender cualquier evento constructivo en nuestras vidas, que debemos saber que tarde o temprano va a afectar el día a día en que vivimos, el día a día en que vivimos. Por eso tenemos que construir bien, por eso tenemos que pensar bien. Los días que vivimos en la actualidad son días para construir bien, para sentarnos a calcular antes de emprender la construcción de los días que aún nos toca vivir. Nosotros esperamos buenos días para el futuro, pero nosotros tenemos que construir bien en este día. Si nosotros esperamos buenos días para el mañana, nosotros tenemos que construir o poner una buena base en los días que estamos viviendo hoy. Hoy, ¿cómo construimos esta base para vivir mejores días mañana? Viviendo con prudencia en esta situación en la cual estamos viviendo hoy relacionado con el coronavirus. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. Dentro de algunos días vamos a estar viviendo estos días que las autoridades han llamado la nueva modalidad. La nueva modalidad. Nosotros, como creyentes, no estamos alejados de esa nueva modalidad. Nosotros nos movemos en el mundo. Dice la palabra del Señor, están en el mundo, pero no soy del mundo, pero estamos en el mundo. Estamos en el mundo, estamos viviendo con la gente que no creen en el Señor, que no lo respetan, que viven su vida desordenadamente. Nosotros estamos allí, pero en medio de esa situación nosotros tenemos que manejarnos de una manera diferente. La apertura de la nueva modalidad en la que nos vamos a manejar después de levantada la cuarentena,
producto del efecto del coronavirus, nos da la posibilidad de poner buenos cimientos para el futuro de nuestra patria. Si actuamos con prudencia, o de levantar bases inestables si actuamos con insensatez, no calculando adecuadamente los resultados de nuestro proceder en los próximos días que nos tocará vivir. El próximo lunes, mañana, no es un día para salir desbocados o para salir desenfrenados de nuestras casas, de las comunidades donde nosotros estamos viviendo. No es un tiempo para repartir abrazos ni repartir besos. No es un tiempo para juntarnos uno con otro. Es un tiempo para seguir guardando las medidas que hasta el momento hemos estado viviendo y que nos han librado de ese contagio. Esas son las bases que Dios quiere que nosotros pongamos en nuestra vida para los días que nos tocan vivir. Al igual que un buen constructor, cada uno de nosotros debe manejar adecuadamente los implementos necesarios para forjarnos un futuro estable y ser útil al Señor, viviendo una vida sana a su servicio. La Biblia, nuestro manual de vida, nos aconseja sabiamente cómo actuar para construir ese futuro que Dios quiere darnos. Al enfrentarnos en este tiempo a momentos de dificultad producto de un virus que está en nuestras calles y amenaza cada día a la población que le enfrenta, nosotros tenemos la maravillosa palabra de Dios que nos aconseja. Y hoy vamos a compartir con ustedes algunos pasajes maravillosos que nos hablan acerca de la prudencia, acerca de cómo vivir mejor. No es tiempo de que nosotros retemos a las autoridades. No es tiempo de que nosotros digamos, bueno, las libertades se me están quitando mis libertades. El gobierno está haciendo muchas cosas que vulneran mis libertades. No es tiempo de cuidarnos como seres humanos. Y la Biblia dice que nosotros debemos obedecer a las autoridades que han sido puestas por Dios. Están actuando con sabiduría y mientras actúen con sabiduría nosotros tenemos que someternos a ellas. En los próximos días también va a haber un protocolo ya discutido entre los líderes evangélicos y el Ministerio de Salud para dar acceso a las iglesias. Es un protocolo que también nosotros como creyentes tenemos que seguir. Es un protocolo que nosotros como creyentes, para bien de nuestra congregación, para bien de cada uno de nosotros, de los pastores, de las personas que trabajan ayudando a los pastores, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, las autoridades han hecho para que nosotros podamos basarnos en ellos para tener apertura de nuestras iglesias, apertura de nuestros templos. Y esa es una situación en la cual nosotros tenemos que también tomar en cuenta, y es una situación en la cual Dios también nos manda a construir bien de esa manera. Hoy se nos han dado muchas medidas por parte de las autoridades que manejan los protocolos que tienen que ver con la contención de este virus mortal. Muchos no creen en estas recomendaciones, muchos retan estas recomendaciones y se someten a la incertidumbre de ser contagiados o contagiar a otros. Como creyentes hemos de actuar con prudencia, de acuerdo a la enseñanza bíblica, orando al Señor que dé sabiduría a los que se ocupan en encontrar una cura, y al mismo tiempo haciendo la parte nuestra, que no solo nos ayuda a protegernos a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Como creyentes en Cristo, nosotros tenemos que practicar en estos días el amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Y sabe cómo podemos cuidar a nuestro prójimo? Tomando las medidas adecuadas que el Ministerio de Salud nos recomienda para no contagiarlos. Para evitar un contagio. ¿Y cómo podemos evitar ese contagio? Tomando las medidas necesarias que ya están marcadas en el protocolo que tiene el Ministerio de Salud para cuidar a cada uno de nosotros los ciudadanos. Lavarnos las manos adecuadamente, guardar la distancia entre unos a otros y usando
nuestro tapabocas para evitar que el virus o nosotros podamos de una u otra manera contagiar o contagiar a otros. Así que son medidas que nos protegen a nosotros. Hoy vamos a analizar la enseñanza de Jesús relacionada con los días que nos toca vivir hoy, basada en este pasaje de San Lucas capítulo 14 del versículo 28 al 32. Y hay tres aspectos que yo quiero compartir con ustedes en este día. El primero, hoy nos toca construir una torre fuerte para nosotros y para nuestra familia. Hoy nos toca construir una torre fuerte para nosotros y para nuestra familia. ¿Cómo podemos construir esa torre? La Biblia dice que podemos construirla siendo prudentes, siendo sabios. En el versículo 28 de San Lucas capítulo 14, el pasaje nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sabe cuál es nuestra torre? Nuestra torre es salir de una u otra manera de esta situación dura del coronavirus que nosotros estamos viviendo hoy. Nuestra torre es construir cada uno de las medidas que tenemos que seguir para salir ilesos de esta situación dura que estamos viviendo por medio de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo podemos hacerlo? Actuando con sabiduría. ¿Qué cimiento tenemos que poner? Allí en Proverbios capítulo 8, y quiero compartir con ustedes este pasaje que que encontramos acá en la Santa Palabra de nuestro Dios, en Proverbios capítulo 8. Proverbios es llamado el libro de la juventud, porque es un libro que nos habla de sabiduría, nos habla y hace énfasis en especial en cuáles son las cosas que el joven debe seguir para tener una vida maravillosa. Proverbios capítulo 8, el versículo 12, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a repetirlo de nuevo este pasaje. Yo, la sabiduría, habito con cordura y hallo la ciencia en los consejos. ¿Sabe? La sabiduría dice que habita con prudencia. Nosotros no podemos actuar con sabiduría si nosotros nos dejamos llevar por lo que mucha gente dice y desobedecemos las medidas para protegernos contra este virus mortal que enfrentamos hoy. No, nosotros tenemos que actuar siendo sabios. Si las recomendaciones que se nos están dando son útiles para prevenirnos del contagio del coronavirus, entonces tenemos que seguirla. ¿Sabe? Esta pandemia es una pandemia que llegó al mundo de una manera inesperada. Hay muchas cosas que se dicen acerca de esta pandemia, pero lo cierto es que la mayoría de nuestros médicos no tenían la mínima, podríamos decir, la remota idea cómo enfrentar este virus. Fueron aprendiendo a medida que fueron atendiendo a los contagiados con este mortal virus. Y tenemos que dar gracias a Dios por nuestros médicos, los médicos de América Latina, los médicos del mundo, que se enfrentaron con coraje. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron contagiados, porque se enfrentaron en medio de esta guerra con un enemigo invisible del cual no tenían idea. Pero ellos poco a poco han ido encontrando algunas medidas que nos protegen contra este virus. Y nos las están dando a nosotros. Nos las han dado en Panamá, se las han dado a mucha gente alrededor del mundo. Y esto ha hecho de que muchos ciudadanos sean levantados de sus camas, salgan de cuidados intensivos, vuelvan donde su familia. ¿Por qué? Por el cuidado, el milagro que el Señor ha hecho por medio de la medicina, por medio del conocimiento de cada uno de estos médicos. Así que si ellos han establecido un protocolo, nosotros tenemos que seguirlo.
nosotros tenemos que, podemos decir que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra ese protocolo para evitar que nosotros seamos contagiados. La mayoría de los especialistas nos están diciendo, bueno, se abre, hay una nueva modalidad, se abre el camino para que la gente salga de sus casas, pero hay que seguir algunas medidas todavía. No es tiempo para que nosotros podamos hacer lo contrario, es tiempo para someternos a esas medidas que nos indican nuestro médico hoy. ¿Cómo actuaremos cuando libremente podemos ir a las calles y no tengamos quien vigile nuestro actuar? ¿Sabes? Durante todo este tiempo hemos estado encerrados en nuestros hogares. Se ha puesto una cuarentena, no nos dejan salir de la casa, estamos vigilados. Cuando nos movemos en horas que no nos tocan movernos, la policía nos detiene. Y eso ha hecho que se detenga el contagio. Eso ha hecho que el contagio sea menor. Si ustedes miran las estadísticas, los expertos pensaban que a esta etapa de la pandemia quizás no iba a haber lugar en los hospitales para atender a los enfermos. Pero las medidas tomadas por el gobierno nacional y por el Ministerio de Salud, parte del gobierno nacional por supuesto, han impedido que esta pandemia crezca de la manera como al principio se pensaba que iba a crecer. Bueno, mañana vamos a tener una nueva modalidad. ¿Cómo vamos a actuar cuando la gente no nos vigile? Cuando ya no tengamos el cerco sanitario, cuando ya no haya un policía que nos detenga para saber si tenemos permiso para salir. Nosotros, como ciudadanos de un país, tenemos que actuar con prudencia. Tenemos que ser serios en nuestro actuar. Tenemos que tener amor en nuestros corazones para protegernos a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor, actuando con prudencia, actuando prudentemente. A partir de este lunes, a partir del 1 de junio, nosotros vamos a poder circular libremente en nuestras calles. Pero es una responsabilidad, más que todo, no tanto del gobierno, esta nueva etapa en la que vamos a vivir, de acuerdo a esta pandemia que estamos viviendo. Es una responsabilidad que cae en cada ciudadano. Es una responsabilidad que cae en usted y yo, en comportarnos de la mejor manera, en acatar las medidas que el Ministerio de Salud nos ha dado. En segundo lugar, hoy debemos saber en qué parte estamos en esta guerra contra un enemigo invisible. Miren este pasaje de San Lucas capítulo 14, en el versículo 31, la palabra del Señor nos dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Le pide condiciones de paz. Hoy es tiempo para que nosotros podamos mirar cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a seguir enfrentando la guerra contra el coronavirus. Primero la hemos enfrentado desde nuestros hogares. Nos hemos quedado en nuestros hogares. Allí hemos estado seguros. Allí hemos disfrutado del cuidado de nuestra familia. Nos hemos relacionado unos con otros. Allí hemos estado viviendo protegidos. Pero, ¿qué planes tenemos para la nueva modalidad? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué cuidado vamos a tener? Si no es necesario salir, no debemos salir todos. Si no es necesario relacionarnos con mucha gente afuera de nuestros hogares, entonces no debemos relacionarnos. Aquellas personas que aún todavía no se entregan al trabajo, no es necesario que puedan tener contacto con otras personas. Es importante que podamos todavía mantenernos en nuestros hogares.
muchos de nosotros que ya estamos laborando, muchos de nosotros que ya empezamos nuestras labores, tenemos que tomar las medidas necesarias, cuidarnos. ¿Sabe? Hay mucha gente que usan el cubrebocas cuando la gente lo ve, pero si la gente no lo ve, se lo quitan. En estos días leí algo muy chistoso. Decía que alguien había salido a la calle y había visto a muchas personas con la mascarilla abajo de su boca. Y él decía, debe ser que ellos saben o conocen o ven el virus, y cuando el virus se cubren la boca. No, este es un virus invisible. Y mientras nosotros estamos en la calle, mientras nosotros estamos en lugares de posible contagio, tenemos que cubrirnos de una manera apropiada. Tenemos que seguir las instrucciones. Esas son, podemos decir, las condiciones que nosotros tenemos que luchar, o que tenemos que poner para luchar en contra de este enemigo. Como creyentes, sabemos que Dios está a nuestro lado. Podemos vencer en medio de esta pandemia, pero debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes, ¿sabe? Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos salir de cualquier prueba. Dios está allí a nuestro lado para darnos esas herramientas, para animarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Pero gran parte de lo que nosotros vivimos, gran parte de lo que de nuestra acción o actuar en medio de una prueba, depende de cómo nosotros la vivimos, cómo la enfrentamos y cómo actuamos. En Proverbios capítulo 22, nuevamente el libro de la juventud, Proverbios capítulo 22, el versículo 3, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Qué bonito este proverbio. Vamos a leerlo nuevamente. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabes? Muchos de nosotros que no hemos sido contagiados, o muchos de nosotros que no tenemos familiares contagiados, no sabemos la dificultad que vive una persona que es contagiado con el coronavirus y se enferma gravemente. Es una situación dura. Nosotros hemos escuchado muchos testimonios de gente que ha estado en cuidados intensivos, que han estado sedados por mucho tiempo. Es una situación difícil. Nosotros tenemos que evitarla. Nosotros tenemos que tratar de huir, como dice el pasaje de Proverbios, escondernos. ¿Y cómo podemos escondernos? Con nuestro mejor actuar, con nuestra mejor manera de vivir. Escondernos tomando las medidas necesarias para para evitar el contagio. Yo a veces veo en los supermercados que la gente se apila y se apiñan unos con otros y se tiene poco cuidado. No, nosotros tenemos que ser cuidadosos para evitar este contagio mortal que se llama coronavirus. No es el hecho de falta de fe cuando actuamos sabiendo que la palabra del Señor nos enseña que nuestro siguiente paso debe ser actuar con prudencia. Hay mucha gente que dice, lo que pasa es que no tienes fe. Yo camino por ahí sin máscara, yo ando haciendo esto y lo otro y a mí yo nunca me contagio. No, estamos retando al Señor. Cuando el Señor ya nos instruyó acerca de las medidas. Hay muchos pastores que están hablando, por ejemplo, de abrir de una manera diferente sus templos sin seguir los protocolos del Ministerio de Salud. Eso es retar al Señor. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha dado las herramientas necesarias para poder honrarle y alabarle, para poder ser testimonio a las naciones, siendo creyentes que nos sometemos a las autoridades y que enseñamos a nuestras poblaciones a vivir de una manera adecuada, Mira, hace algunas semanas estuve leyendo en las noticias, en Alemania,
una iglesia de nuestra misma denominación, una iglesia bautista, se reunieron, quizás no siguieron los protocolos necesarios, se contagiaron 40 personas y la iglesia tuvo que cerrarse nuevamente. Se tuvo que cerrar. Se tuvo que cerrar. Si no actuamos de una manera adecuada, el proceso de ir abriendo nuestras iglesias de una manera que pueda ser sostenida, se va a interrumpir. Por eso que nosotros tenemos que actuar siguiendo las medidas o los protocolos que se nos están dictando en estos días. Es importante hacerlo porque se han hecho para proteger nuestra salud y para proteger la salud de las personas que van a nuestras iglesias. Hace algunos días les comentaba que algunas iglesias que retaron las medidas de salud, algunos de sus pastores no solamente tuvieron personas contagiadas en sus congregaciones, sino que ellos mismos murieron por la falta de prudencia, porque no fueron prudentes. En tercer lugar, hoy no es tiempo de luchar basados en nuestros propios impulsos, cuando la razón nos marca otro camino. Hoy no es tiempo de hacer lo que yo quiero. Hoy no es tiempo de retar a las autoridades, cuando la razón nos está dictando otra cosa. Mira lo que dice el versículo 32 de San Lucas, que ya lo leímos. Vamos a leerlo nuevamente. San Lucas capítulo 14, el versículo 32. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Hoy nosotros estamos enfrentando un enemigo que no conocemos aún. Un enemigo que se está estudiando. Y mientras este enemigo se estudia, nosotros tenemos que buscar condiciones que nos ayuden a vivir seguros en medio de peligro. En la guerra contra el coronavirus, hoy tenemos condiciones de paz. ¿Y cuáles son esas condiciones de paz? Luego de la apertura a la nueva modalidad, es seguir las recomendaciones que nos garantizan el no contagio. Muchos de nosotros hemos estado más de 2 meses en encierro total con nuestras familias. Allí hemos estado más de 2 meses seguros. No nos hemos contagiado. Aunque hemos visitado los supermercados y otros lugares de expendio de víveres, pero hemos seguido las recomendaciones de higiene, el distanciamiento social y otras medidas dictadas por el Ministerio de Salud. Eso sigue siendo nuestra condición de paz aún. Eso sigue siendo nuestra condición de paz en medio de la nueva modalidad que vamos a estar viviendo a partir del 1 de junio. Tenemos que seguir cuidándonos. No es falta de fe. Simplemente es prudencia. Simplemente es seguir la palabra del Señor. Para concluir, la apertura a las actividades de normalidad no nos debe llevar al desenfreno. Por el contrario, debemos actuar siendo prudentes, sabiendo que Dios estará a nuestro lado mientras veamos el mal acercarse y nosotros apartándonos de ese mal. ¿Saben? Nosotros como creyentes no debemos enfrentar de cara al coronavirus. No, porque yo tengo que irme a los lugares donde posiblemente puedo contagiarme. No seguir las medidas de seguridad. Eso es enfrentarse de cara al coronavirus. No, yo tengo que tomar las medidas apropiadas, necesarias, que me ayuden a estar seguro. Hoy es tiempo de que procedamos con sabiduría. En Proverbios capítulo 13, el versículo 16, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 13, el versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Vamos a leerlo nuevamente. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Qué manifiesta usted o qué va a manifestar usted en los días que nos toca
por vivir en la próxima semana, ¿va a manifestar sabiduría o va a manifestar necedad? Yo les insto, les animo a que hoy actuemos con sabiduría. Dejemos la insensatez a un lado y ocupemos el lugar que nos toca desempeñar en este tiempo en que la humanidad lucha contra un enemigo incierto, que combate con prudencia, que podamos combatir con prudencia y con sensatez a este enemigo que estamos enfrentando. Yo los animo, hermanos, para que en esta nueva etapa en la que nos toca vivir a partir de esta semana, que podamos hacerlo de la mejor manera, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, cuidándonos unos a otros, cuidando a nuestra familia, siguiendo aquellos protocolos que son necesarios cuando salimos de nuestras casas y regresamos a nuestras casas. ¿Sabe? Quizás por 2 meses hemos estado allí encerrados, no hemos salido y hemos estado seguros. Pero quizás esta nueva modalidad nos insta a ser libertinos. No, tenemos que usar adecuadamente nuestra libertad y tenemos que proteger a nuestra familia con nuestro actuar, como nosotros actuamos. Allá en el trabajo, cuando nosotros teníamos una cuadrilla, teníamos un solo cooler para tomar agua y había una sola vasija, todos tomaban agua en ese cooler, en esa vasija. Hoy no se puede hacer eso. Hoy no podemos vivir como ayer. El mundo ha cambiado. Cada uno de nosotros tiene que tener su propio envase para tomar. Cada uno de nosotros tiene que tener sus implementos para poder trabajar. Son protocolos que nosotros tenemos que seguir y que tenemos que poner en práctica para estar seguros. Y son protocolos que Dios nos ayuda por medio de su palabra a fortalecerlos en nuestra vida, o nos insta a que nosotros por medio de su palabra podamos fortalecernos en nuestra vida. Yo quiero orar para que esta semana sea una semana muy buena para cada uno de nosotros y para Panamá en especial, para que no podamos seguir viendo las estadísticas creciendo, sino que por el contrario, las estadísticas puedan bajar y Panamá pueda ser seguro. Oremos, recordemos en nuestras oraciones siempre a nuestros hermanos que están sufriendo por medio de esta pandemia, a nuestros amigos que conocemos que están sufriendo por esta pandemia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, y tratemos de compartir lo que llega a nuestras manos con aquellas personas que menos tienen. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros compartamos, y esa es la instrucción que Él quiere que nosotros demos, que podamos actuar con amor con aquellos que menos tienen. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Pongo delante de ti, Señor, esta congregación para que usted la cuide en sus hogares. Padre, a todos nuestros hermanos que van a regresar a su trabajo, para que usted los proteja, usted los ayude, Señor. Aquellos padres que han perdido sus empleos, Señor, que le han suspendido sus contratos, Señor, para que pronto ellos puedan regresar a su trabajo y, Padre, honestamente puedan seguir manteniendo a su familia. Ayúdanos en medio de nuestras preocupaciones, que podamos esperar en ti. Y Padre, cuando la alacena se esté acabando todo en la alacena, Señor, y no haya nada allí, Padre, nosotros podamos mirar y tener fe en ti, que pronto, Padre, será llenada, Padre. Así como usted hizo, Señor, con la viuda, que la bendijo por medio de Elías, Señor, envíe, Padre, a muchos Elías para que bendigan a muchos hogares que necesitan. Gracias por estar con nosotros. Bendice a Panamá y permite, Padre Celestial, que pronto podamos salir de la dificultad que hoy enfrentamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Dios le bendiga a todos. Nos veremos en la próxima ocasión.